Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 11 de Hablando con un monstruo, traído gracias como siempre a Roxa Shadow. Ya saben que todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este bello y hermoso video, para quienes lo ven, que son 7 personas. No importa. No tengo nada más que decir esta vez, así que vayamos directo con el fanfic. Capítulo 11. Miedo. Texto del capítulo. Rohan, el joven Saiyajin, sintió una extraña sensación se apoderó de él cuando se deslizó fácilmente más allá del golpe torpemente colocado, chocando contra la guardia de 17 y golpeando un golpe estremecedor en la caja torácica del androide. ¿Pelear con un brazo? No. Gohan se burló mientras 17 se tambaleaba hacia atrás, jadeando por el impacto. Lleva un tiempo recuperar el equilibrio y cómo debes distribuir tu peso con cada ataque. No era un sentimiento que nunca antes había experimentado, sino más bien, un sentimiento que no estaba acostumbrado a sentir en esta situación específica. Cállate la boca, perdedor. 17 espetó, antes de lanzar una patada diseñada para hacer retroceder la cabeza del Saiyajin. Gohan atrapó fácilmente el pie a centímetros de su cara antes de empujar violentamente la extremidad hacia atrás. Observó cómo 17 tropezaba, tratando de contenerse antes de darse cuenta demasiado tarde de que no podría sostener su lado derecho, y cayó al suelo. Levantó su única mano extendida, una luz amarilla centrada en su palma. Observó cómo los ojos de 17 se hinchaban, un pánico se apoderaba de él. Gohan sonrió mientras soltaba la energía, obligándola a chocar con 17 y enviando al androide volando de regreso de la explosión resultante. Era un sentimiento que se vinculaba a la sensación de euforia que actualmente inundaba su cuerpo. Por primera vez en años, Gohan estaba seguro de que iba a ganar. Una parte de él pensó que esto tenía que ser un sueño, pero, de nuevo, sus sueños nunca fueron tan agradables para él. Una parte de él sentía que todo se derrumbaría, que 18 aparecería y arruinaría todo su arduo trabajo. Se había sentido así durante toda la pelea que condujo a la lesión de 17. Estaba seguro de que lo apresurarían antes de que tuviera la oportunidad de causar un daño real y sustancial. Pero eso no había sucedido. Y ahora 17 estaba abajo en un brazo. Gohan se dio cuenta de que el androide no tenía idea de cómo luchar contra la falta de una extremidad tan esencial. Sus ataques estaban todos desequilibrados, sus explosiones eran más débiles debido a que estaba acostumbrado a canalizar su poder en ambas manos. En general, Gohan sabía que podía eliminarlo ahora si quería. Pero ese miedo persistente en el fondo de su mente, el miedo persistente de que 18 todavía apareciera y lo detuviera, le impidió comprometerse por completo, empujar sus reservas para hacer el acto real. Una parte de él todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Y otra parte de él, una parte de él que no quería admitir que estaba escuchando en este momento, quería saborear este momento. 17 se levantó del suelo, gruñendo una vez más antes de estirar su mano abierta y disparar una andanada de ráfagas hacia él. El bombardeo fue lento y dejó al Saiyajin con tiempo más que suficiente para balancearse entre las explosiones, empujando hacia adelante mientras esquivaba ágilmente o desviaba los proyectiles. Gohan tuvo que admitir que podía ver la lógica de tal ataque. Estaba diseñado para alejar al oponente, y con las dos manos podía verlo funcionando. Pero con uno, el hijo de Goku se lanzó hacia adelante, rechazando la explosión final antes de golpear con el codo la mejilla de 17. El androide se tambaleó, retrocediendo con un solo pie antes de lanzar un heno salvaje en respuesta. El antebrazo de Gohan detuvo el golpe antes de que el Saiyajin golpeara su frente contra la nariz de 17. GRRK. El gemelo gruñó mientras cerraba los ojos en una mueca tensa. La sonrisa de Gohan era amplia ahora cuando saltó del suelo y lanzó una patada que imprimió su pie en la cara de 17. Entonces sus ojos se abrieron con sorpresa. La mano de 17 se había levantado y apuntaba una bola dorada de energía bruscamente a su pecho. Con los ojos aún cerrados y con un pie oscureciendo su vista, Gohan se dio cuenta de que se trataba de una apuesta. Y funcionó. Sin tiempo para esquivar, Gohan sintió que la energía chocaba con su pecho. El joven fue enviado volando de regreso, mientras intentaba empujar su energía hasta el punto en que podía sentir el ataque ardiendo en su torso. El esfuerzo le otorgó un ligero alivio al dolor antes de sentir que su espalda se estrellaba directamente contra una pared de concreto y una explosión inundó el resto de su cuerpo. ¡Maldita sea!
El ataque le había dolido, pero era solo una de una larga lista de heridas que había acumulado durante esta batalla. Esta batalla que se había extendido durante años. Una batalla que se sentía decidido a terminar. El Saiyajin se levantó, con la camisa hecha ruinas, mientras miraba lo que una vez había sido una ciudad llena de gente. Lo había comprobado antes, pero sabía que ya no había nadie cerca. Le había permitido soltarse y no preocuparse por dañar los edificios con personas en ellos. Los edificios podían ser reemplazados, la vida no. Pero eso no le impidió volver a comprobarlo, solo para asegurarse. Deberías concentrarte en la pelea, idiota. Nadie va a ser. Sus ojos se abrieron como platos. Su cabeza se movió hacia un lado donde podía sentir una presencia familiar dentro de una estructura cercana, una de las pocas que aún no había caído. En el interior podía ver débilmente un par de ojos azules que lo miraban. Maldita sea, Trunks. ¿Qué hará que finalmente me escuches? Casi había gritado el nombre del chico con frustración, pero pensó en contra considerando que 17 también se estaba elevando lentamente, después de haber sido lanzado lejos de la fuerza de su patada. No quería que el androide intentara tomar un rehén en medio de la pelea. Vete, silenciosamente se dirigió hacia la ventana y pudo ver a Trunks acechando detrás, la parte superior de su rostro apenas asomaba lo suficiente como para que sus ojos fueran visibles. Para su sorpresa, vio que el niño levantaba un solo pulgar hacia arriba y asentía. Gohan arqueó una ceja, sorprendido por la obediencia inmediata del chico antes de sentir algo. Era energía. La energía de Trunks, y una gota de algo más. Videl. Una sonrisa más brillante se dibujó en sus labios antes de que finalmente comenzara a reír. ¿Qué mierda es tan gracioso, golpe de culo? El androide siseó mientras lo miraba fijamente. Sin embargo, Gohan notó que no se había acercado a él, aparentemente contento con quedarse donde estaba a varios metros de distancia. Gohan tuvo que reprimir la risa. ¿Alguna vez tienes esos días en los que todo se alinea perfectamente por un momento, donde es como si el universo mismo te estuviera ordenando que completes una tarea? 17 optó por mirarlo en respuesta. Miró al adolescente, quien pudo ver que miraba a 17 con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Esperó hasta que captó la mirada de Trunks y la sostuvo, su mirada silenciosamente diciéndole que se fuera. Trunks captó la mirada de inmediato y retrocedió, obviamente haciendo un esfuerzo por retirarse en silencio. Bueno, continuó con una sonrisa oscura, sintiendo que las últimas reservas de Trunks y Videl se vertían en las suyas. Toda esta pelea, he estado mirando esto como si no fuera real, como si algo llegara y me detuviera, para interponerse en mi camino para acabar contigo de una vez por todas. Pero acabo de recibir la señal final que me dijo que el miedo no se va a hacer realidad. Dejó que la frase se desviara antes de continuar. 17, hoy nada me impedirá matarte. 18, finalmente. Exclamó en silencio mientras sentía que la energía de los chicos se desvanecía y la de Gohan aumentaba en una cantidad similar. Esperó solo unos momentos más cuando sintió que la presencia de Trunks se alejaba antes de disparar hacia arriba, atravesando los restos agrietados del techo del edificio. Su cabello voló hacia atrás mientras su pequeño cuerpo se disparaba hacia el cielo, creando un fuerte estruendo mientras dividía el aire. Un momento después, ella estaba allí, flotando arriba donde podía sentir la energía menguante de Gohan debajo. Solo espera un poco más, Gohan, encontraré una manera de salir de esto para. Sus ojos absorbieron lentamente la vista ante ella. Por un momento, estuvo completamente desconcertada, tanto que su cabeza se inclinó hacia un lado confundida. Observó cómo su hermano se lanzaba hacia adelante, una mueca tensa tirando de sus rasgos mientras lanzaba un codazo destinado a la barbilla de Gohan. Su único codo. ¿Qué? Gohan rápidamente cayó hacia atrás evitando el golpe, sus rodillas tiradas hacia su pecho antes de que ambos salieran disparados y chocaran con el pecho de 17. 18 años vio como los ojos de su hermano se hinchaban mientras jadeaba antes de que su cuerpo se volviera como un misil balístico antes de estrellarse contra una desafortunada camioneta al final del camino. 18 sintió el calor de la explosión en su rostro un momento después. 17 observó cómo su hermano salía tambaleándose del auto varios segundos después, liberándose de los restos en llamas con movimientos cansados y exhaustos. Mientras tanto, los ojos de 18 estaban en el enorme agujero abierto donde solía estar el brazo de 17. Podía ver un líquido rojo y negro salpicando en ráfagas irregulares mientras se levantaba de los trozos de metal en llamas, mientras su rostro no podía ocultar la cantidad de dolor que sentía. 17, está perdiendo.
Sus ojos se apartaron lentamente de la forma andrajosa y golpeada de su hermano para inspeccionar a Gohan. No estaba en mucho mejor forma por lo que parecía, ella podía identificar una serie de moretones en la parte superior de su cuerpo y la cara, así como varios cortes en los que su ki no había logrado protegerlo solo por un instante. Toda la parte superior de su ki se había desgarrado, revelando años de cicatrices profundas y oscuras. Los había visto antes. Ella era la mitad responsable de hacerlos. Entonces se dio cuenta de que no era la única que miraba. Su mirada se elevó desde el pecho del hombre y se encontró con ojos grandes de color verde a su lado. Él la miraba con una mirada que parecía preocupación. 18. La cabeza de la mujer se movió hacia la llamada de su nombre. Vio a 17, mirándola con una expresión alegre en su rostro. Te tomó suficiente tiempo. Su voz tenía una mezcla de rabia mezclada con ella ahora, ya podía darse cuenta de que él la culpaba parcialmente por la pérdida de su brazo. Quiero decir, ¿está equivocado? Ella no estaba segura. Su cabeza se volvió hacia donde había visto a Gohan por última vez, excepto que él no estaba allí. ¿Dónde estaba? Los ojos de 18 se dirigieron al otro lado de la calle, donde pudo ver que la atención de 17 se había alejado de ella y ahora estaba en la furiosa bala de llamas amarillas que corría por el camino hacia él. Joder. Pensó rápidamente antes de que su propia aura explotara a su alrededor y se disparara hacia 17. 18 podía sentir que sus sentidos se sobrecargaban de energía. Podía sentir que ardía a Gohan como un infierno ardiente mientras corría hacia su hermano. Su aura había estallado a su alrededor, rompiendo el aire en violentas palizas. Podía sentir lo último del ki de Gohan ardiendo como un fuego relámpago mientras aceleraba hacia su única familia. Su brazo se echó hacia atrás mientras su palma era un orbe de energía azul que crecía rápidamente, girando dentro de sí mismo mientras continuaba desviando lo último de la fuerza del luchador. Está tratando de eliminar a 17 antes de que pueda detenerlo. Podía ver delante de ella que 17 se estaba preparando, levantando rápidamente un escudo en defensa, pero ya podía decir que era frágil. Podía ver en su rostro que su concentración estaba dividida entre ignorar el inmenso dolor que tenía que asumir que venía con la pérdida de un brazo entero y tratar de reunir su energía adecuadamente. Un escudo dorado parpadeó débilmente a su alrededor. Ya podía decir que no sería suficiente. 18 continuó empujando tan fuerte como sus sistemas podían acomodar, corriendo hacia su hermano para interceptar al hombre que, solo una hora antes, le había enseñado a sentir la energía por primera vez. El tiempo se sintió lento mientras empujaba hacia su hermano, a pesar de que cada uno se movía a velocidades más rápidas de lo que el ojo humano estándar podía percibir. Podía ver que estaba ganando terreno a Gohan, su energía era demasiado baja para competir con la de ella, pero había elegido bien su momento. Apostó a que se había movido en el momento en que ella le quitó los ojos de encima, sabiendo que obtendría la mejor ventaja si lo hubiera hecho. Había ganado una ventaja significativa. Uno que no estaba segura de poder recuperar a tiempo. No. Sus ojos se llenaron de pánico en ese momento, su mente se llenó de las imágenes de lo que le sucedería a su hermano si esa esfera de energía se conectaba. No sabía si lo mataría, pero Gohan parecía pensar que podría. Justo después de Gohan, pudo ver la mirada en los ojos de 17. Había terror allí, reprimido por el deseo de parecer feroz, pero aún fácil de descifrar. Creía que también podría matarlo. 18 años se abalanzó desesperadamente tras Gohan, su mente se llenó de terror cuando finalmente se acercó lo suficiente como para alcanzar al luchador. Ella estiró el brazo, con la esperanza de agarrarlo antes de que pudiera alcanzar a su hermano. Luego impactaron. 18 sintió que su mano agarraba el bíceps del hombre en ese momento cuando el orbe azul se estrelló contra el escudo de energía elaborado apresuradamente por 17. Podía ver la energía dorada que protegía a su hermano vacilar, comenzando a ceder ante la presencia de esta nueva fuerza. Ella respondió arrancando inmediata y violentamente el brazo de Gohan de su hermano, tirando con toda la fuerza que tenía para dar. Entonces su mundo se volvió blanco. Sintió que la energía violenta y destructiva del Gohan la bañaba, quemando su piel por todos lados antes de empujar rápidamente su ki para rodearla, protegiéndose mientras sentía el ápice de la explosión ondular a través de su cuerpo. Su rostro se contorsionó en una mueca dolorosa cuando la lanzaron hacia atrás. Con los brazos inmovilizados contra su pecho por tratar de levantar una guardia en el último segundo, se encontró incapaz de detener su impulso hasta que una línea eléctrica decidió resolver ese problema por ella.
La mujer se puso de pie de inmediato, disparando al aire un momento después, mientras se lanzaba hacia donde podía ver el cráter donde había detonado el ataque de Gohan. Vio al hombre acostado boca arriba, su aura se había ido, su cabello había vuelto a su tono negro azabache normal. Se tomó un segundo para estirar sus sentidos y sentir el ki del hombre. Después de unos momentos, ella le dice que él todavía estaba vivo, incluso si su ki apenas era lo suficientemente fuerte como para defenderse de Trunks en este momento. 18 años no sabía si debería sentirse aliviada o enojada por el hecho de que él todavía estaba vivo. Ella eligió ignorarlo por ahora mientras sus ojos buscaban desesperadamente a su hermano. Sus ojos se detuvieron en el lugar donde lo había visto por última vez antes de buscar detrás de él hacia donde suponía que había sido devuelto. Lo encontró en una pila de escombros que alguna vez se asemejó a una pequeña cafetería. Su cuerpo yacía torpemente en el ladrillo, su rostro revelaba un agotamiento total mientras continuaba mirando hacia el cielo que se oscurecía lentamente, sin hacer ningún movimiento para liberarse. Ella aterrizó a su lado un momento después. ¿Estás bien?, dijo luchando por enmascarar el pánico en su voz. Sus ojos se volvieron lentamente hacia ella. Quiero que me mires detenidamente y me digas lo bien que crees que lo estoy haciendo. Observó cómo los restos de su hombro derecho enviaban una violenta descarga eléctrica. Bastante justo. Ella murmuró mientras tomaba su mano y lentamente comenzó a sacarlo de los escombros. Ella hizo una mueca de dolor al ver su rostro adoptar una mueca tensa por el acto. Realmente te arruinó bien, dijo dando un paso atrás e inspeccionando a su hermano. Desordenado era un eufemismo, por decirlo menos. Toda la mitad superior de su camisa había desaparecido, revelando un torso cubierto de rasguños y otras sustancias. Supuso que la mayoría eran el resultado de haber sido enviado a través de un automóvil. Por supuesto, su brazo, o la falta de él, era lo que más preocupaba a 18. Ninguno de los dos había sufrido nunca una lesión tan grave como esta. Demonios, ninguno de los dos había sufrido una lesión grave de ningún tipo al enfrentarse a dígitos de oro. Siempre habían visto al hombre como un inferior, algo con lo que jugar, pero nunca como una amenaza legítima. Y ahora había hecho esto. Podía decir por la mirada preocupada en el rostro de 17 que él estaba tan despistado como ella cuando se trataba de lo que debían hacer a continuación. Estaba claro por su comportamiento y capacidad para levantarse y moverse que no iba a morir a causa de la herida, probablemente. Los fluidos que habían estado sangrando de él parecían haberse coagulado, probablemente una elección de diseño del propio Gero, de modo que el único efecto duradero era la descarga eléctrica ocasional de su hombro. Era un espectáculo extraño de ver, se dio cuenta rápidamente mientras miraba la herida abierta. Ninguno de los dos había visto nunca cómo se veían sus órganos internos antes. Una parte de ella incluso había elegido creer que todavía era mayormente humana. Ahora que podía ver los componentes metálicos colgando inútilmente del muñón de su hermano, sabía que no lo estaba. La vista también planteó otra pregunta que sabía que debía haber estado pasando por sus mentes ahora. ¿Hay alguna forma de solucionar esto? ¿Era así como iba a ser su hermano ahora? ¿Con un brazo abajo, obstaculizado para siempre en una pelea? ¿Roto para siempre al menos hasta cierto punto? ¿Qué significó eso para su vida útil en general? ¿Se regenerarían esos fluidos que había perdido o había perdido algo importante para su sistema? Había tantas preguntas para las que se dio cuenta de que ninguna de las dos tenía una respuesta. No era como si ninguno de ellos tuviera el número de teléfono de ningún científico robótico genio o el nivel de experiencia del Dr. Gero. 18 parpadeó, el rostro de una mujer familiar de cabello azul empujando al frente de su mente. ¿Ese imbécil todavía está vivo? Oyó gruñir a su hermano. Ella giró la cabeza en respuesta y vio que el brazo de Gohan se había movido de modo que su mano estaba sobre su rostro, cubriendo su boca por alguna razón. Creo que voy a ver su muerte personalmente esta vez 18. Dijo mientras la miraba con una mirada entrecerrada. La mujer no lo miró a los ojos como él. La acusación fue clara como el día. Una parte de ella estaba preocupada por lo que su hermano estaba pensando de ella en este momento, por las conclusiones a las que estaba llegando sobre su participación en todo este fiasco. Pero eso fue solo una pequeña parte. Una parte mucho más grande de su mente estaba preocupada internamente por cómo iba a sacar a Gohan de esta situación ahora que básicamente estaba noqueado. Otra parte de ella sentía que no debería preocuparse por el hombre que había herido gravemente a su hermano y, momentos antes, casi lo mata por completo si no hubiera sido por su participación.
Sus sentidos se estiraron y sintieron el poder de Gohan una vez más. Estaba tranquilo y débil ahora, pero aún podía sentirlo, sentir la energía del hombre que había tenido la amabilidad de enseñarle esta habilidad mágica solo unas horas antes. La mujer sintió que se le formaba un nudo de ansiedad en la boca del estómago. Hubo una pausa embarazada entre los dos mientras 17 esperaba expectante una respuesta que 18 sabía que quería. Quería una explicación de por qué Gohan todavía respiraba, por qué ella le había dicho que el hombre estaba muerto, por qué ahora le faltaba el brazo por eso. ¿Realmente vas a quedarte ahí parado y no decirme qué diablos está pasando aquí?, espetó, señalando con el dedo a Gohan. Si tan solo supieras, pensó con un sombrío sentido del humor. De repente, la electricidad salió de su brazo en una violenta oleada mientras lo hacía. 18 podía ver su rostro hacer una mueca cada vez que lo hacía. ¿Fue por él tratando de mover un brazo que no estaba allí? Ella no podía decirlo. Sin embargo, había notado una cosa a su llegada. 17 frunció el ceño. ¿Es tu poder más débil? Una parte de su respuesta fue preocupación, otra fue intentar cambiar el tema. Lo había notado por la forma en que había luchado por levantar un escudo a tiempo para el ataque de Gohan, algo con lo que ninguno de los dos debería haber luchado dada la situación. Notó que su hermano se enfureció ante el comentario, mirando hacia otro lado con una mirada irritada mientras lo hacía. Eligió responder a su pregunta de la misma manera que ella lo había hecho con la suya, en silencio. Aún así, él le había respondido lo suficiente. Su respuesta le dijo que el daño lo había debilitado, y él lo sabía. ¿Un resultado del poder que surge a una extremidad inexistente? ¿La pérdida de lo que había sido ese extraño fluido negruzco y rojizo? La razón solo podía especularse. Maldita sea, pero tal vez eso facilitaría las cosas. Tal como estaban las cosas, 18 sabía que tenía que ser más fuerte que su hermano. Definitivamente podría defenderse de él en su estado actual no, cuando decidiera acercarse y acabar con el hombre que había sido su mentor. Observó cómo 17 pasaba junto a ella sin decir palabra, con los ojos fijos en el hombre que aún yacía en el suelo. Podía ver que había dejado caer su mano hacia un lado. Parecía que ahora se estaba diciendo algo a sí mismo, su mandíbula se movía hacia arriba y hacia abajo. ¿O está masticando algo? ¿Qué demonios estaría masticando Gohan en medio de una pelea? ¿Tenía el Golden Warrior una marca favorita de chicle o algo así? 18 frunció el ceño cuando inmediatamente alcanzó a su hermano. Cuando comenzaron a viajar la corta distancia hasta donde Gohan todavía yacía en el suelo, la mujer comenzó a entrar en pánico interno mientras intentaba desesperadamente idear un plan que no implicara luchar contra su propio hermano ahora. ¿Debería dejar que lo haga? Casi fue asesinado por Gohan, ¿no significa eso que debería poder matarlo ahora? ¿Por qué estoy debatiendo esto en este momento?, pensó enojada para sí misma. 17 era su hermano, no Gohan. 17 casi habían sido asesinados por Gohan. ¿Por qué entonces fue una decisión tan difícil de tomar para ella? Esto es tan estúpido. Era obvio cuál era la respuesta correcta, que debería ponerse del lado de su hermano y dejar morir a este hombre que casi asesina a su única familia. Exceptuar, no quería ponerse del lado de su hermano. Le había dicho que iba a tomarse un descanso de matar. Que esperaría a que ella le explicara las cosas. Rompió esa promesa. Mientras tanto, Gohan simplemente había hecho lo que siempre había hecho, luchó para proteger, para salvar a los últimos sobrevivientes de su patética raza. Había luchado para salvar todo lo que amenazaban con quitarle. No había buscado a su hermano y lo había atacado maliciosamente, de hecho, ni siquiera había intentado cazarlos. Luchó porque tenía que luchar. Porque si no estaba a la altura del desafío, nadie lo haría. ¿Cómo podía estar resentida con él por eso? 17, espera un minuto, comenzó justo cuando lo sentía. Su hermano la miró, espetando mientras lo hacía. ¿Qué? ¿Vas a decirme por qué este imbécil sigue siendo? Hizo una pausa, su ira disminuyó mientras fruncía el ceño. ¿Qué? ¿De qué se trata esa mirada? Él no podía sentirlo, pero ella podía sentirlo todo. Sus ojos muy abiertos se apartaron de los suyos y se dirigieron hacia donde podía sentir una inmensa cantidad de poder que emanaba a varios metros de distancia. ¿Pero cómo? ¿Cómo está haciendo esto? Observó cómo Gohan se ponía de pie lentamente. Los moretones, los cortes, todo lo que antes había estado ensuciando la parte superior de su pecho y su cara había desaparecido ahora. Era como si se hubiera curado milagrosamente en cuestión de momentos. Y su ki se disparaba.
Finalmente, la cabeza de 17 se dirigió hacia Gohan, notando su ascenso por fin. Burlándose, el androide comenzó. Oh, parece que estás listo para la segunda ronda, ¿eh? Bueno, adivina que, esta vez no serás, 17, sal de aquí ahora. Los ojos de 18 estaban serios, sus dedos se curvaron en puños. Su hermano hizo una pausa a mitad de la oración, con el ceño fruncido mientras la miraba. ¿Eh? ¿Por qué? Somos dos y ha estado peleando conmigo todo el día. Vamos a patearle el trasero a la vieja escuela. Tenía una sonrisa confiada mientras hablaba. No lo sabía. Pero, por supuesto, no lo sabía, ¿cómo podría? Gohan todavía estaba cubierto de hollín y sangre de donde acababan de estar sus heridas. La única forma en que lo había notado era el enorme pico de energía que Gohan aún no sabía que podía sentir. No tenía idea de cómo, pero el hombre había vuelto a estar en plena forma, reflejando la energía que había sentido en el desierto, y algo más. 17, si alguna vez vas a escuchar algo de lo que tengo que decir, escúchame ahora. Tienes que salir de aquí lo más rápido posible. La mujer esperaba que el tono serio de sus palabras hiciera que su hermano escuchara. Gohan a toda potencia, se estaba dando cuenta rápidamente de que era un gran problema. Ella y 17 rara vez peleaban entre sí, pero cuando lo hacían, era 17 la que generalmente salía victoriosa. Sabía que entre los dos, 17 era un poco más fuerte, y si Gohan había logrado llevar a su hermano a donde estaba ahora, no sabía si sería suficiente para evitar que Gohan matara directamente a 17 en su estado actual. Entonces, será mi turno. 17 miró fijamente a su hermana por un corto tiempo antes de que un destello de luz dorada explotara frente a ellos. Un torrente de viento se levantó en ese momento, azotando sus ropas y rostros, obligando al androide a entrecerrar los ojos. Podía ver que 17 estaba comenzando a darse cuenta de que algo estaba pasando, sus ojos se entrecerraron entre ella y Gohan con el ceño fruncido atado a sus labios. Tú y yo necesitamos tener una charla después de todo esto. Sus ojos miraban fijamente a los suyos con un tono serio. Sabía que su hermano no era completamente estúpido, probablemente había muchas preguntas surgiendo en su mente ahora. Todos ellos sin duda rodeándola. Concedido. Ella dio. Sabía que habría que discutir las cosas. Ahora vete. No vas a ir a ninguna parte. De repente, Gohan estaba al lado de 17, con el puño levantado hacia atrás listo para atacar. 17 se tambaleó, sus respuestas entraron en pánico mientras levantaba débilmente el brazo en una patética defensa. El puño de Gohan se disparó hacia adelante. Solo para ser detenido por el antebrazo de 18. Vete, 17. Rugió con urgencia antes de agarrar el puño de Gohan e intentar clavar su otro codo en la garganta del hombre. El ataque no logró conectarse cuando Gohan echó la cabeza hacia atrás, evitando por poco el golpe antes de clavar una rodilla en la caja torácica de la mujer. El androide hizo una mueca de dolor, tambaleándose hacia un lado por el impacto antes de que Gohan girara, lanzando una patada giratoria que se agrietó cuando se conectó con el costado de la cara de la mujer. Un instante después, la forma de 18 salió disparada hacia un lado, llevada por el impulso del ataque y hacia los decrépitos restos de lo que parecía haber sido una gasolinera. Un segundo después, Gohan estaba frente a 17, dando un puñetazo lo suficientemente fuerte como para arrasar ciudades en el estómago del androide. 17 se atragantó, doblándose mientras sus ojos se hinchaban por el ataque clavado profundamente en su abdomen. Una patada baja y barrida derribó los pies de 17 antes de que Gohan se volteara, golpeando el talón de su bota contra el esternón del androide y enviándolo directamente al suelo con un impacto que destrozó el concreto debajo. La mano de Gohan comenzó a llenarse rápidamente de energía mientras empujaba su palma abierta hacia el androide herido. Los ojos de 17 se agrandaron, una expresión temerosa consumió su rostro mientras miraba la luz azul tan cerca que podía sentir su zumbido de poder. El pie de 18 se estrelló contra el costado de la cara de Gohan un momento después antes de que la mujer siguiera el ataque con una bola de energía que se había estado acumulando en su mano. La esfera dorada impactó con el pecho del hombre, llevándolo de regreso antes de explotar en una enorme nube de polvo. 18 gruñó mientras empujaba ambos brazos hacia donde había estallado la explosión. Un torrente de explosiones de energía surgió, disparándose en rápida sucesión, lo que resultó en una cadena de explosiones que crearon una nube de humo cada vez más grande mientras disparaba. Mientras tanto, 17 yacía aturdido mientras miraba a su hermana. ¿Qué estás haciendo? Vete de aquí ya. Ella siseó mientras continuaba disparando su andanada de explosiones de ki.
Ya podía decir que Gohan había logrado arrojar un escudo dentro de la nube de humo, pero estaba decidida a mantener al hombre alejado todo el tiempo que pudiera. Observó cómo 17 salía del pequeño cráter que había formado en el concreto y se elevaba en el aire, girando en la dirección opuesta a Gohan mientras volaba. Ella miró por el rabillo del ojo mientras volaba, antes de detenerse. 17 se envolvió, mirándola con una expresión preocupada. Maldita sea, 17. No tenemos tiempo para esto. Estaré bien. Ahora vete. Gritó, ya sintiendo que Gohan había comenzado a moverse desde dentro de su aluvión, comenzando a alejarlos inofensivamente mientras comenzaba a dirigirse hacia ella. Joder. 17 tragaron, lanzando una última mirada conflictiva al humo antes de darse la vuelta y salir disparados hacia el cielo. 18 sintió una ola de alivio golpearla en el pecho mientras veía partir a su hermano. Entonces sintió una ola de energía golpearla en el pecho que la envió a su propio tipo de partida, una que terminó con un choque gigante y una sensación de ardor que definitivamente arruinó su camisa. Ella gimió mientras se empujaba hacia atrás para sentarse. Se estaba cansando seriamente de que la enviaran volando contra los edificios. Apenas se había puesto de pie y se dio cuenta de que se había estrellado contra lo que parecía ser una cadena de comida rápida de algún tipo antes de que Gohan apareciera en la entrada que su cuerpo había formado. Él la miraba con esa mirada característica a la que se había acostumbrado con los años. Es gracioso, se sintió extraño mirarlo después de ver cómo estaba normalmente. Alegre, simpático, amable, ahora había un asesinato escrito claramente como el día en sus ojos junto con algo más. Sus cejas se fruncieron, había una especie de confusión allí. ¿Curiosidad? 18, dijo con severidad, con un toque de disgusto y resentimiento en su tono. Rohan, dijo rotundamente, haciendo todo lo posible para devolver la mirada. Todo el tiempo tenía curiosidad por saber por qué había elegido hablar en lugar de continuar la pelea. El silencio llenó la habitación mientras los dos se quedaban donde estaban, el aura dorada de Gohan iluminaba la cadena de comida rápida, que de otro modo sería oscura. 18 años se dio cuenta de que el hombre estaba debatiendo consigo mismo sobre algo, casi como si quisiera hacer una pregunta, pero estaba en conflicto. Ella, mientras tanto, estaba debatiendo si debería intentar aprovechar este momento y atacarlo mientras él no estaba preparado. Decidió esperar y ver qué estaba por venir. ¿Por qué me perdonaste la última vez que peleamos? 18 parpadeó, ciertamente no había esperado esa pregunta. Miró al hombre envuelto en llamas doradas. Sus ojos estaban entrecerrados, pero sus cejas estaban fruncidas. ¿Qué te importa? Ella volvió a llamar, sin estar segura de qué posición debería tomar aquí. Gohan se quedó en silencio mientras daba un paso lentamente hacia la habitación, mirándola peligrosamente. 18 sintió que el nerviosismo se apoderaba de su pecho cuando la distancia entre ellos se cerró. Sabía que no podía ganar esta pelea por sí sola. Supongo que no importa. Respondió en voz baja para sí mismo antes de decir mucho más alto. Te voy a destruir de cualquier manera. Rohan, algo era diferente en ella. No podía identificarlo, pero algo en su actitud se sentía forzado. Era tan sutil que el medio Saiyajin sintió que podría estar imaginándolo él mismo, pero al mismo tiempo, seguía notándolo. Lanzó una patada diseñada para hundir el pecho del androide solo para que el ataque fuera bloqueado. 18 gruñó mientras ella tomaba represalias, lanzando una ráfaga de golpes para empujarlo hacia atrás, todos los cuales logró evitar por poco mientras se alejaba de su alcance. Podía verlo allí de nuevo, esa mirada que no parecía del todo correcta. Había llegado a conocer las expresiones de 18 a lo largo de los años y, posteriormente, se había acostumbrado a la típica mueca que ella le enviaba cada vez que se enfrentaban. Podía sentir el innegable odio que ella sentía por él durante esos encuentros, el sincero disgusto que sentía por él cada vez que peleaban. Él no la culpó, le devolvió el sentimiento. Gohan hizo una mueca mientras deslizaba un puñetazo solo para encontrarse con una bota que lo atrapó en la mandíbula, golpeando su cabeza hacia atrás. Se las arregló para abrir los ojos justo cuando 18 saltó, echó hacia atrás una pierna claramente dirigida a su cabeza. Cayó en cuclillas, sintiendo que el ataque dividía el aire inofensivamente mientras reunía su energía en su palma. Masenko. Gritó mientras su mano se elevaba hacia adelante. Una enorme masa dorada emergió de su brazo antes de chocar con el androide que tenía delante.
El Saiyajin tiró de sus rodillas hacia su pecho, cubriéndose los ojos con el antebrazo mientras el ataque detonaba, explotando y cortándolo parcialmente mientras lo hacía. Cuando el humo se disipó, pudo ver que 18 había logrado levantar sus defensas a tiempo, con los brazos cruzados frente a su cara mientras zarcillos de humo se elevaban de varios puntos de su ropa ahora quemada. Incluso ahora, incluso mientras ella lo miraba, podía decir que la mirada era de alguna manera diferente. Todavía intenso, podía ver tanto, era casi como si parte de ese odio que sentía por él hubiera desaparecido. Gohan sabía que era una idea ridícula creer que ella había dejado de odiarlo milagrosamente sin razón aparente. Sabía que lo más probable es que todo estuviera en su cabeza, pero aún así, 18 se lanzó hacia adelante, clavando una rodilla en el centro de su pecho. El hombre levantó su antebrazo, golpeándolo contra la espinilla de la mujer antes de girar hacia ella afuera, preparando una patada que chocó contra su antebrazo que esperaba con un impacto que sintió sacudir los huesos de su pierna. El medio Saiyajin tiró hacia atrás su otra pierna, telegrafiando una patada a un lado de su cara mientras lo hacía. Observó con una sonrisa cómo 18 respondía de manera predecible, intentando colocar su otro brazo para detener el ataque mientras empujaba una palma abierta dirigida a su sección media. ¡Ja! Una pequeña bola de ki se clavó en el estómago de 18, provocando un grito de dolor del androide mientras la llevaba hacia atrás. Unos segundos más tarde, vio girar su pequeño cuerpo, deteniendo su impulso antes de golpear de revés la explosión de energía en el suelo. Sus ojos se clavaron en los del otro una vez más. El sentido de la batalla del medio Saiyajin le decía que la empujara, que tratara de abrumarla de la misma manera que lo había hecho con 17. Ciertamente tenía el poder de hacerlo ahora, ciertamente tenía la determinación y la rara oportunidad de cumplir este deseo. Pero, había una pregunta persistente en el fondo de su mente que no podía sacudirse del todo. Había intentado preguntarle antes para una respuesta tibia. ¿Por qué nos perdonó a mí y a Trunks? Se le había dado la oportunidad de matarlos a ambos y había decidido no hacerlo. Eso no era algo que haría un android. Cállate. Eso no importa en este momento. Lo importante es que tengas otro android solo. Todo lo que importa es que la menosprecies para siempre. Todo lo demás es irrelevante. Sus pensamientos se enfurecen contra sí mismos mientras mira fijamente a su oponente. Su deber y lealtad a la humanidad, el lado de él que quería que esta miseria, esta pesadilla finalmente terminara, lo instaba a tomar su oportunidad. Suplicando, no, exigiendo que la bombardeara y no dejara de golpear a la mujer hasta que le quitaran la cabeza de los hombros. Pero luego estaba su curiosidad, la parte de él que exigía saber más, para satisfacer la sed que tantas veces sentía cuando no entendía algo. Fue la parte de él que lo hizo aprender a codificar de Bulma cuando la vio un día en su consola, escribiendo usando un lenguaje misterioso. Era la parte de él que se había emocionado en secreto cuando, de niño, desenvolvía sus regalos de cumpleaños y encontraba un libro enorme que cubría un tema científico o histórico denso de su madre. Los demás al ver su regalo gemían, por lo que aprendía a actuar como si no le gustara el regalo para encajar mejor con la pandilla, pero la verdad secreta era que su mente siempre había anhelado aprender más. Era un deseo egoísta, y uno que se apresuró a empujar al fondo de su mente. Pero luego siguió regresando. Después de nuestra última pelea, luchaste contra Trunks solo sin 17 y también lo perdonaste. Estudió su rostro mientras hablaba, buscando cualquier cosa que pudiera explicar estos actos de misericordia. Su expresión era inmóvil mientras escuchaba. ¿Por qué?, preguntó con un rugido. Silencio. Podía ver movimiento en sus ojos, como si estuviera pensando en su respuesta. Antes, 17 me dijo que se suponía que estaba muerto, lo que significa que le dijiste a 17 que me mataste. Sus ojos se entrecerraron en rendijas. ¿Por qué?, observó su expresión larga y duramente, esperando una respuesta. Vio que su boca se torcía ligeramente, casi como si hubiera considerado responder antes de decidir rápidamente permanecer en silencio. ¿Pero por qué? ¿Qué había decidido por poco no decirle? ¿Qué había considerado en primer lugar? Le dijo que había más profundidad en estas acciones, razones pasadas o simplemente no tenía ganas. No sabía qué hacer con esa información. Dejó escapar un lento suspiro, relajando su rostro por un momento antes de abrir los ojos una vez más. Tendría que vivir con no saber. Porque no iba a dejarla escapar como lo había hecho 17. Cargó hacia adelante, ladeando un puño hacia atrás cuando los ojos de 18 se entrecerraron.
Sus nudillos salieron disparados un momento después, justo cuando el androide giró alrededor del puñetazo, envolviéndose alrededor de su derecha antes de darle un codazo que le rompió la cabeza hacia un lado. El impulso de 18 continuó mientras continuaba el giro, atrapando a Gohan en la parte posterior de la cabeza con un violento gancho de izquierda. Finalmente, detrás de él, la mujer colocó ambas manos en las caderas del hombre, sus palmas se acumularon con energía antes de sonreír maliciosamente. Nos vemos más tarde, Blondie. El medio Saiyajin sintió que la parte inferior de su columna vertebral comenzaba a arder por la energía salvaje antes de que el rayo chocara y sintió que su espalda comenzaba a doblarse violentamente en la dirección equivocada. Fue derribado cuando fue forzado hacia adelante, la parte inferior de su espalda comenzó a arder por la intensidad del ataque. El hombre fue llevado contra una pared en el lado opuesto de la habitación, lo que hizo poco para detener su impulso mientras lo llevaban a través de ella. Le tomó varios momentos recuperarse, superar la sensación dolorosa y hacer algo al respecto. Apretando los dientes, rugió, formando una cuenta de ki en el centro de su espalda antes de agrandarla rápidamente, lo que resultó en una ola explosiva que estalló en todas direcciones. Dejó escapar un suspiro entrecortado, notando debidamente la sensación de ardor que persistía en su espalda baja mientras se volvía hacia su oponente. Solo que ella no estaba allí. Miró a través del agujero que había hecho momentos antes para encontrar el restaurante completamente vacío. Frunció el ceño mientras su cabeza se movía hacia cada lado. ¿Dónde había ella? Su cuello se puso rígido cuando los ojos verde a su lado se clavaron en una silueta rubia que desaparecía en un gran edificio de oficinas a lo lejos. Solo había sido una mota, pero Gohan la había visto desaparecer en uno de los pocos edificios que quedaban en pie después de su pelea con 17. Esperar, ¿es ella realmente huyendo de mí? Parpadeó, confundido por el concepto de un androide huyendo de él. Por un lado, nunca había pensado que 18 fuera un cobarde, o más bien, nunca pensó que ninguno de los androides alguna vez consideraría la idea de que fueran un poco más débiles en una pelea. Eran insufriblemente arrogantes así. Ella piensa que soy más fuerte que ella, me tiene miedo. Sintió una sonrisa diabólica en las comisuras de su boca. Una parte de él, una parte más oscura y maliciosa de él, amaba la hermosa ironía que se desarrollaba ante él. Mentiría si dijera que no tiene un odio profundo y oscuro por el par de monstruos personalmente responsables de brutalizarlo regularmente. Recordaba cada vez que se retiraba a un edificio solitario, aterrorizado de que los androides lo encontraran, horrorizado por lo que le harían ahora que estaba agotado de todo su poder. En más de una ocasión, todo lo que se había interpuesto en su camino y un final salvaje eran las paredes de un edificio solitario y sus habilidades de ocultación en rápido desarrollo. Por supuesto, nunca había tenido la oportunidad de ser el cazador en sus juegos de escondite. Pero eso no significaba que no estuviera ansioso por intentarlo. El aura del Saiyajin latía mientras atravesaba el cielo hacia la estructura. Estaba flotando frente a él un momento después, con la mano en la barbilla mientras sus ojos se entrecerraban en la construcción. Parecía tener 3 pisos. Una mente que sabía cómo esconderse inmediatamente se puso a trabajar mientras despedía el primer piso, sabiendo que ella no estaría allí. Estaba más cerca de donde entraría una persona normal, y si estaba pensando en su escondite, asumiría que ese sería el lugar probable para que él comenzara. Tampoco creía que ella elegiría el piso superior, tenía una entrada obvia para alguien que pudiera volar hasta él. Miró el piso central. Las ventanas astilladas pero aún no rotas de cuerpo entero le permitieron mirar dentro de la estructura, revelando varias filas de cubículos y material de oficina. Se tomó un momento para preguntarse si ella asumiría que no rompería nada para entrar. Que elegiría una de las entradas tradicionales para preservar el edificio. Ya había sentido dentro y no había detectado firmas de energía viva. Se rió para sí mismo mientras levantaba la palma abierta hacia la ventana. 18, la mujer sintió que podía escuchar cada movimiento que hacía mientras se acurrucaba debajo del escritorio dentro de los muchos cubículos. Sus rodillas se acercaron a su pecho para hacerse más pequeña, internamente la mujer estaba furiosa porque se había visto obligada a esconderse como un humano cobarde. Ella se burló de la comparación. Pero al mismo tiempo, no era inexacto, se dio cuenta rápidamente. Estaba en una pelea que no quería ganar ni creía que pudiera ganar en primer lugar. Gohan había logrado vencer a 17. Ya sea por casualidad o no, significaba que él podría hacer lo mismo con ella si no tenía cuidado.
Lo que desafortunadamente significaba que el mejor curso de acción para ella en ese momento era esconderse. Había herido su orgullo subirse a 4 patas debajo del escritorio antes de tirar de la silla para ocultar mejor su forma. Pero sabía que tenía que hacerlo. Me pregunto cuántas veces Gohan ha estado en una situación como esta, durante un tiempo, no pasó nada. No había estado segura de si realmente había logrado distraerlo el tiempo suficiente para escapar sin que él la viera, pero cada segundo que no pasara, nada reforzaba la reconfortante idea de que en realidad estaba a salvo. Luego escuchó que todas las ventanas explotaban en su piso y saltó. Rezó internamente para que su cabeza no hubiera hecho un golpe audible cuando se estrelló contra la parte superior del escritorio. Ella escuchó atentamente en el silencio sepulcral, tratando de elegir dónde podría estar antes de cerrar los ojos y concentrarse en su energía. Oyó el crujido de los pies pisando cristales rotos. Estaba justo allí. Justo al final de la habitación, a menos de 40 pies de distancia de ella. Ella maldijo internamente. ¿Por qué diablos comenzaría con el segundo piso? ¿Estás sintiendo ese temor, verdad? ¿Esa sensación aterradora de saber que está cerca? ¿Ese él podría saber dónde te escondes porque él está muy cerca? Lo oyó soltar una risa oscura, una risa resentida y odiosa. Sí, créeme, he estado allí. Sus pasos comenzaron a marchar lentamente hacia adelante, crujiendo ruidosamente a través del vidrio. Se dio cuenta de que lo estaba haciendo intencionalmente, delatando su posición por la misma razón que ella y 17 lo harían cuando lo perseguían tan a menudo. Envió un mensaje. Le dijo, eres mi presa. Le dijo que él era el que había que temer ahora. Sus dedos se curvaron en puños apretados mientras apretaba los dientes, su cuerpo temblaba de rabia. ¿Cómo se atreve a intentarlo con ella? Ella no era presa. No debía ser casada. Ella era la depredadora ápice, la que había que temer, de la que había que huir. Derecha. Ella escuchó mientras sus pies continuaban crujiendo a través del vidrio, acercándose lentamente. Estás dividido entre correr ahora antes de que te encuentre, adelantarte antes de que sea demasiado tarde o comprometerte con tu escondite y rezar para que te escondas lo suficientemente bien. Una risa lenta, más oscura y resentida se desvaneció. Sí, también he estado allí, 18. Él siseó las palabras. 18 sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se dio cuenta de que esto era muy personal para Gohan, pero por supuesto que lo era. Le habían quitado todo. Y luego, tienes esa lentitud, realización aterradora, sonaba como si estuviera caminando por el pasillo, acercándose. ¿Que te han encontrado? Sus palabras estaban en un tono tranquilo y malicioso. Un susurro que cualquiera que no estuviera justo al lado del hombre no habría podido entender. Pero, 18 había logrado escucharlo alto y claro. Sintió que sus ojos se abrían de par en par por el miedo. No había forma de que pudiera haberla encontrado ya. Ella no había hecho ningún sonido, dolor. Dolor por todas partes. 18 sintió como si su cuerpo estuviera siendo enviado a través de un infierno furioso mientras estaba bañada por una enorme luz azul que la voló hacia atrás y a través del piso del edificio, dejó escapar un agudo grito de dolor cuando se estrelló contra el primer piso, el concreto duro y los escombros afilados habían amortiguado su caída. ¿Cómo diablos me encontró? Ella gimió antes de levantarse rápidamente, solo para ser golpeado de cara contra el suelo. Joder. La cabeza de 18 estaba dando vueltas cuando sintió la planta del pie de Gohan clavándose en su cuello, empujando su cara contra el suelo. Ella gruñó mientras apartaba una mano hacia atrás, preparando una explosión de ki solo para sentir la mano de Gohan agarrando su muñeca. Su explosión se disparó inofensivamente hacia un lado, impactando con un desafortunado escritorio que explotó rápidamente. Inmediatamente intentó lanzar su otra mano detrás de su espalda, con la esperanza de aprovecharse de su oponente con un solo brazo solo para sentir que Gohan tiraba de su brazo hacia atrás con fuerza. La mujer jadeó de dolor cuando su hombro opuesto fue forzado al suelo, su cuerpo se dobló dolorosamente ante las fuerzas que lo tiraban. Esto es malo. Esto es realmente malo. Pensó cuando se dio cuenta de que básicamente la tenía inmovilizada en el suelo, su pie clavándose en la parte posterior de su cuello mientras su mano doblaba su brazo recto hacia el centro de su espalda. Tu silla te delató. Su voz era fría ahora, maliciosa y especialmente peligrosa. El resto había salido de su posición por las ondas expansivas de Mi-17 peleando, todos excepto el tuyo, aunque supongo que eso realmente no importa ahora. Su agarre alrededor de su brazo se apretó cuando comenzó a empujar.
Todo lo que importa es lo que viene después. ¿Qué? ¿Quitarse las armas de lo tuyo ahora? Dijo con una mueca de dolor, tratando de restar importancia a la situación para amortiguar el hecho de que estaba absolutamente jodida. Gohan respondió doblando el brazo hacia atrás aún más, lo que provocó un grito de dolor de la mujer. Los ojos de 18 estaban llenos de pánico ahora. Por primera vez en su vida desde que el Dr. Gero la cambió, 18 sintió miedo por su vida. Estaba empujando todo su ki para apartar el brazo, para liberarse, pero la fuerza de Gohan era tanto, si no más, que la de ella. Su brazo temblaba por sus esfuerzos. Para mis amigos. Tiró un poco más fuerte, 18 dejó escapar un grito de dolor. Por cada persona que has torturado, por cada persona que has matado. Su voz era grave y llena de odio mientras presionaba con más fuerza, y 18 dejó escapar un gemido. Luchando por torcer su torso con el hombro debido a que el pie se clavaba en la parte posterior de su cráneo, podía sentir que los tendones de su brazo comenzaban a desgarrarse. Era un dolor lento y agonizante, estaba casi segura de que una pulgada más resultaría en un daño permanente. Para cada, espera. Exclamó con un suspiro desesperado. ¿Quieres que te diga por qué te perdoné, verdad? Ella sintió que se detenía. La tensión en su brazo disminuyó un poco. Te lo diré, pero no me arranques el brazo. Gritó, desesperada por salir de este lío. El agarre de Gohan sobre ella no disminuyó, pero tampoco empujó con más fuerza la extremidad ahora dolorida. Angla. Su mente se apresuró a buscar una respuesta, tanto a la pregunta como a su situación actual. No podía moverse, no sin que él le arrancara el brazo, y entonces estaba tan como lo había estado 17. Sabía que no la iba a liberar si le contaba la historia, a lo sumo, se había comprado los pocos segundos que le tomó darle una razón. Maldita sea. Por eso siempre luchamos juntos. Si 17 estuviera aquí, simplemente me lo quitaría de encima y. Sus ojos se abrieron, una idea apareció en su mente. Eso es todo. ¿Quieres que te diga por qué te perdoné a ti y a ese niño, Repitió la pregunta en un esfuerzo por ganar tiempo. Gohan respondió torciendo su brazo nuevamente. ¡Ay! Joder. Detente ya. El androide disparó varias ráfagas de ki que se elevaron más allá de la cabeza de Gohan, con la esperanza de que pareciera que solo estaba disparando ki inútil por frustración. Varias de las bolas de ki impactaron el techo detrás de él. Pero no todos. Te lo diré. Solo relájate, ¿de acuerdo? Sintió que la presión sobre su hombro se aliviaba, pero solo por poco. Pendejo, siseó mientras comenzaba a concentrarse, entrecerrando los ojos mientras se concentraba en el área justo detrás de la cabeza de Gohan. Él no dijo una palabra cuando ella sintió que su agarre se apretaba alrededor de su muñeca, un claro indicador para que ella siguiera adelante con la historia. Te perdoné porque me di cuenta de que tenía una pregunta para ti, una que sentí que solo tú podías responder. Con la cara clavada en el suelo, solo podía ver con un ojo detrás de su oponente. Sintió que su voluntad se duplicaba mientras luchaba por mantener la concentración y hablar al mismo tiempo. Pensé que te dejaría solo atrayéndote. Matar a las personas de un edificio generalmente funciona. Apuesto a que puedes imaginar mi cara cuando vino el mocoso. No lo maté porque pensé que no estarías en el mejor estado de ánimo para responder a mi pregunta, lamentando la pérdida de esa mierda malcriada. Dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo mientras lo colocaba en posición. Finalmente. ¿Cuál es la pregunta? Su tono era bajo y serio, pero aún no había disminuido su agarre en su muñeca. Sintió una sonrisa en sus labios. ¿De verdad eres tan estúpido? Exclamación de cierre 17. Ahora. Ella gritó, indicando con los ojos que le estaba gritando a algo detrás de él. Vio como la cabeza de Gohan se echaba hacia atrás con sorpresa, solo para ver una enorme bola dorada de energía flotando varios pies detrás de él. Por supuesto, ella no tenía el dominio de su ki para disparar las bolas de ki con la fuerza suficiente para lastimarlo. Eso requeriría que se movieran a una velocidad más rápida que secar la pintura, que era básicamente la única velocidad que podía manejar en ese momento. Para cualquiera que se tomara más de un segundo para examinar la bola de energía, habría podido distinguir fácilmente que nadie estaba detrás de la fuente de energía y que simplemente flotaba inofensivamente en el aire. Pero para un boxeador que sintió que solo tenía milisegundos para responder a un ataque en un edificio completamente oscuro, ella sonrió. Gohan, mierda. Gohan siseó mientras la soltaba de inmediato, girando mientras levantaba el brazo y las rodillas en una defensa formada apresuradamente.
Era vagamente consciente de que 18 se ponía de pie detrás de él, pero su mente estaba más concentrada en empujar su ki para encontrarse con la explosión que se aproximaba. Se puso rígido, cerrando los ojos en preparación para el ataque. Y entonces, escuchó vidrios romperse en alguna parte. Interrogación de cierre. Sus ojos se abrieron lentamente, sus cejas se fruncieron en confusión. Podía ver la bola de energía que había visto hace un momento, flotando en su lugar no más cerca de lo que había estado antes. ¿Qué? Un momento después, la energía parpadeó y murió, sin revelar a nadie detrás de ella. Exclamación de cierre. Inmediatamente, Gohan se dio la vuelta, su cabeza se movió de lado a lado mientras buscaba a 18. Su cabeza se movió hacia la izquierda, donde había escuchado el sonido de vidrios rotos. Pudo ver que una de las ventanas de cuerpo entero se había hecho añicos. Maldita sea. Su aura estalló cuando salió disparado en un instante, sus ojos escanearon a su alrededor en un intento desesperado por atraparla por segunda vez. Entrecerró los ojos, buscando entre los escombros y los escombros lo mejor que pudo con la luz limitada. No la volvió a encontrar. Mierda. Maldijo mientras golpeaba su mano hacia atrás, creando una astilla en el costado del edificio que rompió las ventanas restantes. Sabía que no había nada que pudiera hacer ahora, con su velocidad junto con el sol poniente y el hecho de que no podía rastrearla como podía hacerlo con Trunks, estaba casi muerta. Una parte de él estaba furiosa porque ambos habían logrado escabullirse. El hecho de que había tenido la oportunidad de destruirlos a ambos solo para fallar de nuevo, solo para perder. Hizo una pausa, parpadeando. Sin embargo, no había perdido. Su cabeza se giró lentamente, mirando los restos rotos de lo que en un momento anterior hoy se había llenado de vida. Comenzó a flotar a través de él cuando comenzó a recordar la pelea que había tenido con 17. Había peleado contra 17, 1 contra 1, y ganó. Incluso se las arregló para herirlo críticamente. Además de eso, podía ver el borde de donde había tenido lugar su batalla, donde los edificios aún estaban en pie y las casas ya no eran escombros. Al mirar el resto, el área que él y 17 destruyeron no parecía tan grande, solo unas pocas cuadras, en total. Ahora que lo pensó, tampoco había perdido contra 18. Ella había huido de él. Incluso la había tenido en la garganta, por así decirlo, incluso si había dudado demasiado. Miró hacia el resto de la ciudad del oeste, hacia lo que el resto de los androides habrían destruido si realmente hubiera perdido. Fue extraño. No sabía qué hacer ahora. Por lo general, después de un conflicto con los androides, volaba apresuradamente de regreso con una herida grave para ser tratado en casa de Bulma, o escapaba por poco cuando los escuchaba continuar su alboroto detrás de él. Pero nada de eso estaba sucediendo ahora. Era pacífico, aunque de una manera espeluznante, admitió. A toda la ciudad se le había ordenado evacuar a estas alturas, asumiendo que sus hogares y negocios probablemente estarían arrasados al final del día. Comenzó a volar por el resto de West City, su silencio como un pueblo fantasma mientras atravesaba las calles vacías. Entonces escuchó el sonido de algo acelerando, como un automóvil que no arrancaba. Decidió seguir el sonido. Al doblar una esquina, encontró un pequeño automóvil de 4 puertas con un humilde remolque enganchado al final. Gohan pudo ver a un hombre de mediana edad adentro empujando frenéticamente el pedal mientras giraba la llave, lo que provocó que el motor de arranque del automóvil se acelerara y entrara en acción, y poco más. Gohan observó al hombre mayor en silencio desde arriba por un corto tiempo. Sabía que el hombre todavía estaba tratando de evacuar, probablemente después de haber tardado más en empacar algunas cosas en su remolque antes de salir de su casa para ser potencialmente destruido. Supongo que iré a decirle que no tiene que ir. Toda la situación se sintió extraña por alguna razón. Aterrizó junto al conductor, lo que provocó que el hombre saltara de miedo. Miró a Gohan con los ojos muy abiertos antes de volver inmediatamente a su llave, probando el encendido fallido con renovado vigor. Disculpe señor. Gohan sintió que sus labios se movían torpemente. Rara vez conversaba con el público en su personaje de guerrero dorado, como dicen. No sabía si debía poner voz o no. ¿Era técnicamente un superhéroe? Mierda. Están aquí. Sé que se supone que debo irme. Su voz era frenética, sus ojos muy abiertos por el pánico mientras se volvía para mirar por encima del hombro como si esperara que apareciera 18 o 17. No señor, eso no es. Vio al hombre salir inmediatamente de su automóvil, sus brazos y piernas luchando por encontrar apoyo mientras intentaba correr por la carretera. Por favor. Solo espera un poco más.
Su voz aterrorizada gritó mientras corría. Gohan frunció el ceño, frunciendo el ceño. Muy bien, intentemos esto de nuevo. En un instante, Gohan apareció frente al hombre que huía, levantando una mano para que se detuviera. Ya no necesitas evacuar. Los androides no están en camino. Observó cómo el hombre mayor se detenía lentamente ante él. El pánico en sus ojos fue reemplazado lentamente por una confusa incertidumbre. ¿Se fueron?, preguntó mientras dejaba una mirada secundaria hacia donde había dejado abierta la puerta de su auto. Gohan parpadeó cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir. Los ahuyentó. Sus ojos estaban muy abiertos mientras lo decía. Las palabras se sintieron como una comida nueva, como algo que su madre haría y que él miraría inquisitivamente antes de intentarlo por sí mismo. Estaba descubriendo que le gustaba. Los ojos del hombre también estaban muy abiertos. Espera, una sonrisa nerviosa comenzaba a formarse en la comisura de sus labios. ¿Estás diciendo que ganaste? Gohan se encontró haciendo una pausa en su respuesta. No fue una victoria total de ninguna manera. Ambos seguían vivos. 18 años seguía siendo una amenaza peligrosa para el mundo, y Gohan sabía que eventualmente tendría que lidiar. 17 todavía estaba vivo y seguía siendo peligroso, incluso si estaba gravemente herido. Esta no sería la última batalla, Gohan lo sabía. Pero fue la primera batalla en esta larga guerra que realmente ganó. El joven sintió que una sonrisa brillante y confiada se formaba en su rostro. Sí, sonrió, gané. Las palabras se sintieron bien al decirlas finalmente.